Arrepentimiento que viene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Oremos. Bendito Señor y Padre de las almas, Pastor de nuestras almas, te damos gracias por permitirnos meditar tu palabra. Rogamos de tu ayuda, Señor, para esta obra. Sin ti no podemos, Señor, hacer nada, y te suplicamos, Señor, bendigas estos esfuerzos que son pequeños en realidad, pero que por tu palabra, Señor, y que cuando por tu palabra, Dios, mana el consejo, tú los bendigas, Señor. Te rogamos pues entonces que bendigas tu palabra en nuestros corazones y los consejos que emanan de ella, que sean aplicados a nuestras mentes, a nuestros corazones y de forma práctica te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Este devocional corresponde al viernes 31 de julio del 2020. El tema, como hemos dicho, arrepentimiento que viene de Dios. Hay mandamientos diversos en la Escritura que pareciera no son mandamientos que se establecen para la Iglesia de una forma clara. Nosotros no deberíamos de menospreciar pues la ley moral de Dios, ¿verdad? Tiene su uso legítimo, dice la misma palabra, que es conducirnos a Cristo, dándonos conciencia y dándonos luz de forma personal acerca de nuestra condición pecaminosa delante de Dios, del Dios verdadero y santo. Pero si hay mandamientos que están establecidos, por ejemplo, en Números hay mandamientos donde Dios manda a su pueblo a gozarse con Él y de Él. Y de no hacerlo, Dios traería reprimendas y disciplinas. Hay mandamientos, por ejemplo, enojarse. Esta semana recientemente escuchamos este mandamiento: airaos, pero no pequéis. Y es un tanto curioso, ¿verdad? Este mandamiento a arrepentirse parece que es muy claro en la iglesia, parece que es muy claro a los creyentes, pero debemos de tener cuidado. La doctrina del arrepentimiento tiene dos vertientes principales. Una donde el mandamiento es dado a los no creyentes, a las personas que nunca han sido tomadas por el Señor, que nunca se han acercado con el Señor, que no le conocen de forma personal, a través de un encuentro personal con Cristo. A ellos el mandamiento es arrepentirse, y arrepentirse de una forma genuina, y arrepentirse de tal manera que sea aquel arrepentimiento que viene de Dios. Creo que la mayoría de nosotros pondríamos mucho énfasis en esa forma, en esa aplicación de la doctrina del arrepentimiento. Pero ¿qué con respecto a la iglesia? ¿A ella no se le da mandamiento de arrepentirse? Sí, pero fíjense que inconscientemente o muy mentirosamente, engañosamente, nuestro corazón nos engaña, pensando que tal doctrina del arrepentimiento no es necesaria en esa misma intensidad como cuando el Señor nos trajo a sus pies. Sin embargo, nosotros vemos en este pasaje, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, y en su contexto cercano, los versículos anteriores, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes, y les está indicando acerca de una práctica, acerca de un mandamiento, acerca de una diligente disciplina en el alma del creyente, que es arrepentirse.
Nos enseña por otro lado nos enseña este pasaje que el arrepentimiento verdadero que viene de Dios es un arrepentimiento que trae, como leemos aquí, tristeza, dolor y tristeza por causa del pecado. En la vida del creyente, así como en la del no creyente, en ese sentido hay una base que sustenta estos dos aspectos del arrepentimiento para creyentes y para no creyentes. El mandamiento tiene que venir, la obra, el fruto del arrepentimiento tiene que venir de Dios para que sea verdadero. Y esta obra que Dios hace, tanto en el no creyente como en el creyente, trae profunda tristeza y dolor. De no tener estas experiencias, de no haber esta realidad de dolor y tristeza por causa del pecado, y esa es una muy importante pieza dentro de esta doctrina del arrepentimiento que viene de Dios. Si este pesar y tristeza y dolor por el pecado no nos está dando aviso, no nos está dando aviso de que es delante de Dios y es contra Dios y es esta blasfemia al nombre de Dios, lo que significa el pecado. Si no hay esta conciencia y este pesar, es muy seguro que no viene de parte de Dios. Es muy seguro que ese arrepentimiento más bien puede ser confundido con una clase de remordimiento, de dolor egoísta, ¿no?, en nuestra propia conciencia, de querer resolver el asunto de el dolor en nuestra propia conciencia, más por cómo nos sentimos que por lo que hicimos. Pero Dios trae como consecuencia en un arrepentimiento al que Él quiere conducirnos, trae tristeza y dolor y pesar por el pecado. No es una tarea fácil. No te dejes engañar por el diablo, hermano, cuando te dice que si pecas, aun si pecares, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque esta es la forma en la que Satanás muchas veces instruye, ¿verdad?, y motiva y alienta a los pecadores a abrazarse del pecado, pero curiosamente, ¿verdad?, y cruelmente, una vez que el creyente ha pecado o que el pecador ha caído otra vez más en sus redes, Satanás le va a decir que es imposible que se pueda volver a Dios. Es una obra de veras difícil, pero es una obra ante la cual el Señor no se ve imposibilitado. El único que puede librarnos y conducirnos al arrepentimiento sigue siendo el mismo Dios, y sigue siendo su gracia, es cierto. Y por otro lado, el otro consejo es entonces que nosotros no minimicemos el pecado y no seamos simples con la advertencia que la Biblia nos hace. Seamos advertidos y pongamos siempre, ¿verdad?, un freno al pecado, buscando a Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, siendo alumbrados y guiados por su palabra. Y por otro lado, la exhortación es a los no creyentes: no dejes que tu corazón te engañe, no dejes que nadie te engañe. El arrepentimiento que viene de Dios es verdad que va a producir tristeza, un profundo dolor por causa del pecado, pero no te va a dejar en ello, sino que te va a guiar a Cristo. En esto también vemos grande paciencia y algo que es diferente a cualquier clase de experiencia religiosa. Es Dios guiándote por la fe a Jesucristo. De esta enseñanza pues entendemos, como dice el apóstol Pablo, de este nuevo nacimiento en Cristo, de este arrepentimiento que es fruto de la tristeza verdadera que Dios pone por causa de nuestro pecado, de esta gracia que
nos conduce al Señor, de esta no hay que arrepentirnos. Es decir, de esto no hay que abandonar. Esto no hay que abandonarlo, pues es la frase que podríamos utilizar aquí. La libertad y la gracia que Dios da por medio del arrepentimiento genuino que Dios pone en nuestros corazones no es algo de lo que deberíamos menospreciar y no es algo de lo que podríamos arrepentirnos. Cuando Dios da su perdón, lo entrega ampliamente y su gracia y su paz inunda los corazones, dirige las mentes y libera las almas del yugo del pecado. Por lo tanto, debemos pensar que esta doctrina del arrepentimiento debe ser una práctica, en primer lugar, continua. Que nuestra continua búsqueda de arrepentimiento también sea una continua búsqueda de la tristeza y del pesar por causa del pecado, porque es continua esta práctica del arrepentimiento, puesto que nuestro pecado es constante, es continuo. Esta práctica, la del arrepentimiento, debe ser hecha con diligencia. Si hoy tú y yo pecamos, no demos lugar a que el tiempo o la dilación nos lleven a más amargura, a dureza del corazón, a insensibilidad. Debe haber una práctica diligente del arrepentimiento para que no dar pie al diablo ni lugar a sus engaños. ¿Cuántas almas se han perdido siendo negligentes con respecto a arrepentirse? Han escuchado arrepiéntete y cree, pero lo han dejado para el mañana. Y el día de mañana sus vidas se acaban y nunca pensaron la importancia de que era menester arrepentirse. ¿Y cuántos creyentes, verdad, han sido inútiles en su obra como hijos de Dios por causa de no tener un arrepentimiento que viene de Dios y diligentemente buscar ese arrepentimiento para seguir siendo usado por Dios? Y por último, debemos de practicar que ese arrepentimiento sea una práctica honesta. No llevamos prisa, no vamos corriendo, no estás compitiendo contra nadie. Estamos delante de Dios. Así que cuidemos que el arrepentimiento que presentamos delante de Dios sea ese, el que viene delante de Dios, el que viene de parte de Dios, el que trae tristeza y gran dolor, el que nos estorba para pecar, el que nos conduce a Cristo. Aquel que obra a Dios muchas veces de una forma rauda y veloz y otras veces lenta y muy triste y muy dolorosa, pero ten paciencia, con tal de que esa práctica del arrepentimiento sea un arrepentimiento honesto, un arrepentimiento que agrade a Dios, uno que venga de parte de Dios. Que Dios nos conceda el perdón a nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, nacido del dolor y la tristeza por causa de nuestro pecado. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos que la bendigas, Señor, que sea de provecho para nuestras almas. Señor, conforme al texto, da tristeza, pon tristeza por causa del pecado en nuestros corazones, en nuestros momentos, en nuestros días, en nuestro diario vivir. Que no sigamos adelante hasta estar a cuentas contigo. Señor, escarba en nuestros corazones, obra pacientemente y misericordiosamente tu arrepentimiento en cada corazón. Que vengamos delante de ti, que estemos a cuentas. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.